Muy buenos días, tardes, a las horas que me estés escuchando, que me estés viendo. Hoy vamos a hacer una píldora sobre el etiquetado de los alimentos. Es algo que me pedís muchísimo. Siempre en consulta pues hablamos de cómo leer el etiquetado, cuáles son las claves, así que bueno, espero que esta píldora te guste mucho. Mi nombre es Victoria Gómez, soy dietista nutricionista especializada en nutrición oncológica. Bueno, espero de verdad que ya me conozcas porque hayas visto el resto de píldoras y que te hayan servido. ¿Para qué es esta píldora en concreto? Bueno, muy importante que aprendamos a leer las etiquetas de forma rápida, sin tener que ir escaneando códigos en las aplicaciones convencionales. Al final, todo lo que podamos hacer por nosotros mismos de forma muy sencilla, pues miren, ¿por qué no? Por supuesto, para elegir entre varios alimentos, ¿no? De estos dos alimentos, ¿cuál es el más adecuado? Si yo me paso por el supermercado y no sé qué es mejor, si de esta marca, de la otra, por qué es esto más caro que lo otro, es decir, qué ingredientes hacen que esto se encarezca o se abarate el precio, o qué ingredientes puedan ser nocivos, ¿no? Eh, También es súper importante entender qué son los alimentos ultraprocesados. Hoy también vamos a hablar de eso y poder reconocerlos para actuar en consecuencia. Es decir, que si yo me voy al supermercado y quiero comprar galletas, que compre las galletas que a mí me gusten, pero que no esté escudriñando en el etiquetado qué galletas son las mejores, porque al final las galletas son galletas y las galletas nunca van a sustituir ni a un yogur ni a una fruta, por ejemplo, ¿no? Ni a unos frutos secos. Entonces, vamos a empezar un poco por lo que es el antes, ¿no? El antes de ir a comprar, qué es lo que debería de pasar. Antes de hacer la compra, deberíamos de planificar el menú. Es decir, deberíamos de revisar qué es lo que hay en casa y en base a eso poder ir haciendo la lista de la compra, teniendo en cuenta también los alimentos, los ingredientes que necesito para los menús que he organizado. Es decir, si yo tengo en mi casa un bote de garbanzos y yo qué sé, unos pimientos que están ahí que llevan unos días, pues ya puedo ir pensando que en el menú de estos días esos alimentos los vamos a incluir y ya simplemente vamos a comprar los ingredientes que falten. Idealmente, optar siempre por alimentos frescos y de temporada, pues principalmente son más baratos y luego son mucho más nutritivos. Es decir, cuando un alimento es de temporada, conserva sus nutrientes muchísimo mejor. Luego, sobre todo con las prisas que solemos tener, complementar con alimentos que sean envasados, poco procesados, puede ser una ventaja, es decir, una conserva de legumbre, de verdura, de pescado. Si yo no tengo nada en casa y tengo una urgencia, pues me va a ser mucho más difícil poder hacer cualquier tipo de plato saludable que sí, pues tengo algunas conservas que puedo utilizar de forma rápida. Y luego, por supuesto, si estás intentando mejorar tu alimentación, oye, pues evita esos pasillos conflictivos del supermercado. Es decir, si yo empiezo a pasar por el pasillo del chocolate, las patatas fritas, de las galletas, pues lo raro será que no me lleve algo. Es decir, no somos de piedra, no solo dejemos toda esa fuerza de voluntad, porque hoy al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, lo más importante, y esto con esto os reís mucho, pero es que esto es una realidad. Si vas al súper, llévate las gafas. Es decir, no sabéis la de personas que no se llevan las gafas al supermercado y claro, no ven. Es decir, como no ven, no se fijan en la etiqueta del producto que compran y luego pasa lo que pasa. Así que, vamos, casi que de los consejos de todos me quedo con el de las gafas. Bueno, una vez que ya sabemos estos consejos previos, vamos a mirar en profundidad un poquito las propias etiquetas. ¿Para qué nos sirve leer la etiqueta de un alimento? Es decir, vamos a poner que ya estamos en el súper, llevamos las gafas, y bueno, ¿y ahora para qué con la prisa que llevo? ¿Para qué me voy a poner yo lo que lleva el alimento? Pues importante para conocer el alimento que voy a consumir, para poder saber elegir entre las opciones más saludables entre varios productos y luego, por supuesto, para evitar cualquier tipo de alérgeno o ingrediente que pueda ser nocivo para nuestra salud.
Esto es como la forma más resumida y sencilla de leer una etiqueta, ¿vale? Entonces, lo primero es que nos fijaríamos en el listado de ingredientes, no en la tabla nutricional, sino en el listado de ingredientes. El listado de ingredientes debe de ir ordenado de mayor a menor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a comprar, pues no sé, quinoa, tiene que poner quinoa el primer ingrediente. Si yo voy a comprar jamón cocido, pues de los primeros ingredientes debe ser el jamón cocido, si no, ojo. Eso es lo que pongo aquí, ¿no? Que corresponda con el producto en cuestión. A veces una va a comprar cualquier tipo de alimento y el primer ingrediente no se corresponde muy bien con lo que una va buscando, ¿no? Al final, pues nos dan gato por liebre. Después, una vez que ya hemos leído ese listado de ingredientes, y ahora vamos a hacer algunos ejemplos prácticos y además os invito a que en casa lo que tengáis lo vayáis revisando, entonces ya sí que nos pasamos a la tabla nutricional. Por ejemplo, podemos saber si un alimento es alto en sal cuando nos fijamos en su contenido de sal y vemos que por cada 100 gramos de producto el alimento contiene más de 1,25 gramos de sal. Entonces, si os fijáis, hay muchos alimentos que es lo que es. Alto en azúcar, si tiene más de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento, por ejemplo. Entonces, fijándonos en el listado de ingredientes ordenado de mayor a menor, que corresponda con lo que queremos comprar, después nos fijamos en si tiene mucha sal o mucho azúcar y después nos podemos fijar en ingredientes que no sean muy recomendables. Por ejemplo, el contenido de sal, los azúcares añadidos, las harinas refinadas, las grasas de mala calidad. Por ejemplo, cuando pone grasas vegetales y no te especifica cuáles son, pues te puedes imaginar cualquier cosa, ¿no? Es decir, probablemente aceite de oliva no vaya a ser. Al final, eso encarece ya mucho el producto y a la industria al final, pues es un negocio, ¿no? No le interesa tener productos que no se vayan a comprar. Que si esto fuese más barato, pues claro, todos los productos serían maravillosos, con unos componentes súper saludables. Y luego también, cuando vemos que un alimento tenga gran cantidad de aditivos. Es decir, si un alimento tiene gran cantidad de aditivos, a mí eso me está avisando de que probablemente el alimento no sea un alimento de buena calidad, ¿no? Porque no necesitaría tantas cosas. Luego también hay ingredientes interesantes en los que nos podemos fijar, por ejemplo, si es alto en fibra, si es alto en proteína o si tiene grasas de buena calidad como el aceite de oliva, etcétera. Claro, esto es un poco ya, ojo, cuidado, porque ahora con los alimentos proteicos se nos ha ido un poco de la mano y encontramos pan proteico, por ejemplo, que hay veces que nos pueda venir bien, pero ojo a la composición de qué es lo que lleve ese pan o qué sentido tenga pagar 3 veces más por un pan enriquecido en proteína, pudiendo comprar un pan normal y corriente y luego utilizar una buena base de un buen alimento, vamos, ya sea huevo, carne, pescado, legumbres, etcétera, para complementar ese pan, ¿no? Entonces yo sé que esto muchas veces puede sonar a chino y la cuestión es intentar simplificarlo al máximo. Leo los ingredientes, miro si tiene mucha sal, si tiene mucho azúcar, si tiene pues muchos ingredientes así un poquillo raros, ¿no? Que no acabo yo de entender y con eso ya pues nos va dando algunas pistas de pues sí o pues no. Centrándonos, por ejemplo, en el azúcar, bueno, lo del azúcar, si alguien sigue con el mito de que el azúcar alimenta al cáncer, que se remita a las píldoras del principio, que hablamos de mitos vamos, de la alimentación en general y el cáncer. No es algo que vaya a explicar ahora que ya lo deberíais de saber. En cuanto al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, eso sí, en caso de que consumas azúcar, lo que te dicen es, si consumes, no consumas más de 25 gramos al día de azúcar libre. Es decir, no consumas más de como 5 terrones, 5 cucharillas. El azúcar libre al final es pues, el que se encuentra en la bollería, en los zumos, añadido a los postres, etc. ¿Qué pasa? Que al superar esos 25 gramos al día
de azúcares libres, y repito, azúcares libres no tiene nada que ver con la fruta, ni con la verdura, ni con los yogures que no estén azucarados, eso sí que nos puede aumentar las papeletas a tener peor salud. Es decir, claro, esto es de cajón. Si yo abuso de alimentos poco nutritivos, probablemente mi salud se vea repercutida, ¿no? Aquí tenemos, pues eso, aquí en este gráfico, cómo podemos tener, eh, si abusamos del azúcar, cierto riesgo pues, de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, cáncer, al final caries, etcétera. Entonces, sí que es cierto que es muy fácil que si tomamos refrescos habitualmente nos pasemos de azúcar, porque al final un vaso de refresco, de cualquier refresco convencional, pues te lleva ahí sus 20 gramos de azúcar. Luego, en lo que es la etiqueta, nos tendríamos que fijar, pues eso, en los 1000 nombres que tiene el azúcar, porque tiene de todo tipo. Azúcar moreno de caña, concentrado de fruta, fructosa, sacarosa, dextrina, néctar. Llévate las gafas y fíjate en esto. La sal, el máximo recomendado de sal al día son unos 5 gramos, como una cucharadita de postre. Claro, recuerdo que un alimento es alto en sal si tiene más de 1,25 gramos de sal por cada 100 de producto. ¿Dónde encontramos sal? Habitualmente en los alimentos, es decir, el principal alimento que contiene sal a través de la dieta suele ser el pan. Es decir, con el pan solemos consumir bastante sal. Y luego, como el pan lo solemos acompañar de procesados cárnicos, pues mira, al final, si tú te fijas en la etiqueta del jamón, ya me da igual que sea ibérico, serrano de sobre, normal, el que sea. Es decir, es un alimento con muchísima sal y luego además que os recuerdo que los procesados cárnicos pues no se deberían de recomendar libremente, ¿no? Porque están también asociados a peor salud. Entonces, vamos a fijarnos en esto y ser un poquito más conscientes y luego ya pues decidir qué alimento elijo. Con esto de los aditivos, aquí como mucha controversia, ¿no? Porque, claro, cuando pensamos en un aditivo pensamos rápidamente que es algo nocivo, etcétera, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. Al final los aditivos se utilizan para mejorar algún aspecto del alimento, como el tiempo de la conservación, que sepa mejor, que tenga mejor color, la textura. Entonces, los aditivos los podemos encontrar por un nombre o por una E seguida de un número. Hay algunos aditivos tipo el E300, eso al final es ácido ascórbico, ¿no? Eso es vitamina C. Es decir, que un alimento lleve vitamina C no pasa nada. Unos garbanzos cocidos que tienen garbanzos agua y ácido cítrico no es un alimento que sea perjudicial, ni mucho menos. De hecho, todo lo contrario, que esto nos viene muy bien. Al final lo que queremos decir es que el exceso de aditivos en los alimentos, claro, eso sí que es perjudicial. Es decir, al final no se trata de evitar los aditivos, sino los alimentos ultraprocesados. Son esos alimentos los que llevan los aditivos. Cuando yo veo que un alimento lleva muchísimos aditivos, me está dando pistas de que es un alimento poco nutritivo. Claro, yo cojo una caja de plátanos y no tiene, ¿no? Tantos aditivos. Pero al final, si yo cojo unas patatas sabor, yo qué sé, X jamón, claro, yo ya sé que las patatas fritas, pues no es lo más recomendable. Entonces, claro, probablemente empieza a leer una serie de ingredientes extra para poderles otorgar ese sabor y esas ganas de comérnoslas, ¿no? Ya sabéis, el, ¿cómo se dice? El eslogan cuando haces pop, ya no hay stop. Pues claro, esto al final está todo hecho para que sigamos consumiendo. Entonces ahí está el problema. Si yo me como una bolsa de patatas fritas, pues claro, probablemente ahí tenía la oportunidad de comerme unos berberechos y unos frutos secos, ¿vale? Que no es que haya que demonizar los aditivos pueden ser eh, unos extras muy convenientes en ciertos alimentos para poder dar una visión diferente del alimento, para poder conservarlo mejor, etcétera. Pero claro, el abuso, si yo abuso de comer alimentos ultraprocesados, ¿eso qué me está diciendo?
Pues que yo no estoy cocinando, ni estoy tomando alimentos frescos, ni de temporada, ni probablemente nutritivos. Que no pongas el foco en los aditivos, sino en lo que es el alimento en sí. Espero que esta parte haya quedado clara, porque sí que es cierto que hay mucha quimiofobia, ¿no? Al final, por desconocimiento, y nosotros somos química pura, es decir, todo lo que ves es químico. Luego, lo que también nos tenemos que fijar es en las declaraciones, ¿vale? Entonces, leo textual, eh, lo he sacado de la ESA. Una declaración es cualquier mensaje o representación pictórica, gráfica o simbólica no obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria nacional que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características específicas. Tú te lees esto y te quedas igual que estabas, ¿no? Porque vamos, al final es como humo, ¿no? Una declaración nutricional es cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee propiedades nutricionales benéficas, específicas, con motivo del aporte energético que proporciona o no, o de los nutrientes u otras sustancias que contiene o no, o que aporta un grado reducido o aumentado, por ejemplo, light y fuente de fibra. ¿Qué se nos puede venir a la cabeza? Las patatas fritas light. Claro, a una le dicen que tiene que perder peso, le gustan las patatas fritas y coge automáticamente las patatas fritas light. Es decir, las patatas fritas y las patatas fritas light siguen siendo un producto poco nutritivo. La única diferencia está en el valor calórico, pues las light tienen menos calorías que las convencionales. Que tengan menos calorías es algo positivo, pues no tiene por qué, porque cuando algo tiene menos calorías, habitualmente solemos abusar más de ese alimento, ¿no? Tiene como ese efecto halo, bueno, como es light, pues no pasa nada, me puedo comer la bolsa entera, ¿no? Y al final, claro, esto es como una cadena, yo me como la bolsa de patatas light y luego dejo de comer otros alimentos o no me lleno suficiente y entonces tengo que intentar comer por otro lado. Piénsalo, ¿no? Tú te comes un yogur de estos light y a la media hora estás desmayada. Es decir, esto seguro que alguna vez te ha pasado, ¿no? Y dices, ay, pero si es que me he comido un yogur y no me he llenado, claro. El yogur no tenía suficiente energía, ni suficiente grasa, ni era nada. Pues claro, al final luego pues una continúa picoteando hasta que al menos pues se ve saciada de alguna forma. Fuente de fibra, lo típico, ¿no? Las galletas, fuente de fibra. Ostras, para yo obtener fibra a través de las galletas, a lo mejor me tengo que comer 20 galletas. ¿No sería mejor que me comiese una pieza de fruta, un poquito de avena? Es decir, ¿hasta qué punto tiene esto sentido, ¿no? Nutricionalmente hablando. Pues luego tenemos también la declaración de propiedades saludables, es decir, cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe alguna relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes y la salud. Por ejemplo, la vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario o la fibra ayuda al sistema digestivo. Continuamos con las galletas. He puesto estas como podría haber puesto cualquier otras. Pero claro, nos venden que fue fuente de fibra y que además es digestiva. Bueno, ¿hasta qué punto es esto digestivo, no? Es decir, por supuesto que la fibra ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo, pero no tienes que comerte esas galletas para obtener fibra. Tenemos muchísimos alimentos que no necesitan estar enriquecidos con esa fibra, que realmente sí que nos pueden proporcionar un extra, ¿no? Al sistema digestivo. Luego tenemos otros alimentos, ¿no? Que hablan de cómo mejoran el sistema inmunitario. Claro, si yo mm, creo que tomándome uno de estos lácteos, de estos alimentos, mi sistema inmune va mejor, pues esto también es un problema porque el sistema inmunitario no funciona de forma sencilla, ni tomando un suplemento ni una vitamina en concreto va a hacer que el sistema inmunitario mejore. Es decir, el sistema inmune es una suma de múltiples factores, incluidos el descanso,
vamos, el poder dormir bien, el hacer ejercicio físico de forma regular, no de forma anecdótica, el tener una alimentación en general equilibrada, es decir, que yo simplemente ponga vitamina C no va a hacer que mi sistema inmunitario esté más fuerte. Necesito también el resto de nutrientes, el resto de vitaminas, de minerales. No es por una cosa sola que el sistema inmune va a mejorar, ¿vale? Y esto al final aplica a todo, es decir, no va a ser un único alimento, un único nutriente, un único suplemento el que va a mejorar algo. Esto va a ser raro, que siempre va a ser en la suma. Vamos, en resumen es que si yo no estoy tomando ni fruta, ni verdura, ni hago ejercicio, ni descanso, porque yo me tome las galletas o este otro alimento tipo Actimel, ni mi sistema inmunitario va a estar mejor, ni mi salud digestiva va a estar mejor. Eso es, al final es un poco una forma como de despistarnos de lo realmente importante. Y yo le estoy dando como mucho más valor a esto que a otras cosas que yo puedo hacer y tienen efectos en la salud en general. Luego esto es otro ejemplo, ¿no? Declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad. Aquellas que afirman, sugieren o dan a entender que el consumo de una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, reduce significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad. Por ejemplo, los fitoesteroles disminuyen o reducen el colesterol. Claro, y entonces me plantan el Danacol y ya está. Claro, si yo realmente tengo colesterol elevado, lo que tendré que hacer es ir a mi médico de atención primaria y que me dé unas pautas o una medicación para bajarlo. Y además, por supuesto, del estilo de vida, que es súper importante, si yo, repito, hago ejercicio físico y mi alimentación en general es la correcta, pues probablemente mis niveles de colesterol reduzcan. Pero, claro, si yo no me muevo del sofá y me estoy tomando el Anacol, pues hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto de nuevo no estamos distrayendo nuestra atención de lo importante y considerando que un alimento concreto va a hacer que mi salud mejore. Y eso se resume muy bien en el que, aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Es decir, las galletas son galletas y por mucho que yo busque las más saludables, pues no sustituyen a otros alimentos más nutritivos. ¿Que un día me las quiero comer? Pues me como las que me gusten y ya está. Vamos a hablar también de los alimentos ultraprocesados, porque esto es un tema que genera muchísima controversia, porque cuando pensamos en ultraprocesado, rápidamente asociamos ultraprocesado con perjudicial, y esto necesariamente no es así, ¿vale? Entonces, hay un sistema que se llama el sistema NOVA, que es el que clasifica a los alimentos en función de su procesamiento. Es decir, en el grupo 1 tiene los alimentos no procesados. Os voy a ir leyendo un poquito lo que es la descripción y dando ejemplos para que lo tengáis un poquito en cuenta. Entonces, en el grupo 1, los no procesados serían alimentos frescos de origen animal o vegetal, así como aquellos que llevan un procesamiento mínimo, como el corte, la eliminación de partes no comestibles, molido, envasado, congelación, pasteurización, esterilización, fermentación alcohólica, tostado, es decir, verduras frescas, verduras congeladas, legumbres, frutos secos, filetes de carne, de pescado. Es decir, estos serían alimentos no procesados. Creo que no lo he comentado, pero eso simplemente habla de cómo se ha procesado el alimento, no si este alimento es saludable o no, sino de la parte técnica, por así denominarla. En el grupo 2 tendríamos los ingredientes culinarios procesados. Es decir, cogemos los ingredientes del grupo 1 y a esos alimentos se les ha aplicado procesos como el prensado, el refinado, el triturado, la molienda. Se usan para cocinar a nivel casero y por lo general no están pensados para consumirse directamente. El aceite, la sal, el azúcar, la miel, la nata, el vinagre, estos serían ingredientes culinarios procesados.
En el grupo 3 tendríamos alimentos procesados que se preparan agregando sal, aceite, azúcar u otras sustancias del grupo 2 a alimentos del grupo 1. Esto al final pues es ahumar, la salazón, tratamientos térmicos y suelen tener 2 o 3 ingredientes comestibles por sí mismos. Por ejemplo, frutos secos salados, conservas de verdura, conservas de carne, de pescado, legumbre cocida, en bote, pan. Claro, fijaos, si yo hablo de frutos secos salados, para que veáis que no estamos hablando de si es nutritivo, si no es nutritivo, si es mejor o si es peor. Si yo comparo unos quicos salados con una conserva de, no sé, de garbanzos o una lata de sardinas, pues estaréis de acuerdo que no es lo mismo comerse unos quicos que comerse unas alcachofas, en conserva o unos garbanzos o un atún. ¿Vale? No hablamos en ningún momento de la parte de la salud. Y luego tenemos el grupo 4, que serían los alimentos ultraprocesados, que al final pues, se han producido mediante una sucesión de técnicas industriales, procesos, aditivos, incluyen azúcares, sal, grasas u otros ingredientes que se pueden extraer de alimentos, caseína, lactosa o que se obtienen mediante procesos más complejos o que se utilizan aditivos, ¿no? Por ejemplo, potenciadores de sabor, ¿no? El glutamato, monosódico, etc. Aquí podemos meter bollería, galletas industriales, platos precocinados, golosinas, postres lácteos, salchichas, embutidos, etc. Entonces, claro, a priori suena que los ultraprocesados son mucho peor, pero ojo, porque también, por ejemplo, los cereales de desayuno pueden ser ultraprocesados, pero pueden haber buenos ultraprocesados con buenos ingredientes. Entonces, esto es aún muy complejo, esto aún se está estudiando muchísimo, lo que pasa que por ahora lo que estamos metiendo más en el saco cuando estudiamos ultraprocesados, pues son las galletas, las patatas fritas, las salchichas, por así decirlo. Entonces, claro, eso al final nos repercute en una salud peor, ¿no? Y los resultados son peores. Pero poco a poco, metiendo probablemente otro tipo de alimentos, tipo un pan de semillas, o cualquier una alternativa vegetal que está hecha con buenos ingredientes, etcétera, que pueda enriquecer, ¿no? Al final el alimento, pues oye, ya veremos que probablemente los ultraprocesados no sean tan malos como los pintan a priori, sino que haya que hacer una clasificación dentro de la clasificación de ultraprocesados. Es decir, que no juzguemos tan a la ligera y no nos llevemos por los titulares. ¿Vale? Entonces, por lo que sabemos ahora es que los alimentos ultraprocesados, como llevo diciendo todo el rato, eh, claro, al final estamos viendo que el consumo de estos alimentos está asociado a un mayor riesgo de enfermedades. ¿Por qué? Porque al final, si yo consumo alimentos poco nutritivos, estoy desplazando el consumo de alimentos realmente nutritivos y eso va a hacer que mi salud empeore. Si yo consumo a diario alimentos que tienen menos nutrientes, que tienen muchísimos aditivos, etcétera, etcétera, que tienen menos fibra, por ejemplo, por los procesos industriales que pueda haber, claro, esto es lógico, ¿no? Que pueda tener estos problemas. Entonces, lo que sabemos es que un consumo no abusivo de estos alimentos ultraprocesados puede hacer que aumentemos, ¿no? De peso, porque claro, estamos consumiendo muchísima energía en cantidades, por ejemplo, una bolsa de patatas fritas puede ser muy calórica y ya sabemos que tú te comes las patatas fritas y no te comes dos, te comes por lo menos media bolsa, porque con 2 patatas no hacemos nada, para 2 patatas es que ni abro la bolsa. Si yo de forma constante estoy comiendo este tipo de alimentos, probablemente suba de peso, cambie mi composición corporal y esto me ponga pues en mayor riesgo de tener cáncer y otras enfermedades. Al final, de lo que se trata es de la dieta en general y no nunca de un alimento o grupo de alimentos en concreto o nutrientes en particular. Si yo intento llevar a cabo una dieta rica en alimentos nutritivos como los que ya sabemos,
fruta, verdura, frutos secos, lácteos de calidad que no estén azucarados, si me gustan legumbres, carne, pescado, etcétera, pues probablemente mi salud mejore. Si yo cojo y como nuggets, surimi y yogures de sabores y colores y azúcar, probablemente mi salud empeore, ¿no? A priori suena bastante lógico. Bueno, pues ahora vamos a jugar, nos vamos a poner nuestro papel de detectives y vamos a intentar ir descubriendo qué alimentos podríamos encontrar en el supermercado y cuál de las dos opciones podríamos elegir. Entonces, algo que me preguntáis también muchísimo es sobre el café. En general, el café molido tiene un mejor sabor que el soluble. Y además el soluble hemos visto que puede contener mayor cantidad de acrilamida. Cuando voy a escoger un café, preferiblemente intentamos que sea de tueste natural, que no sea mezcla, porque al final eh, puede haber el natural con el torrefacto, que el torrefacto sí que contiene azúcar, con el torrefacto tampoco, claro, porque al final se tuestan los granos del café con azúcar. Vamos a mirar el etiquetado y ya estaría. Aquí simplemente os he puesto un ejemplo de lo que es la acrilamida, que al final se puede formar en los alimentos cuando los tostamos mucho. Es decir, una cosa es que yo me ponga el pan y lo tueste un poquito, pero cuando el pan me sale negro, pues claro, ahí es cuando decimos que la acrilamida es un potencial carcinógeno. O el café, estos cafés torrefactos, etcétera, negros, bueno. Vamos a fijarnos una etiqueta. Aquí tenemos café molido descafeinado, mezcla y, claro, tenemos café molido de tueste natural, descafeinado 50% y torrefacto descafeinado 50%. Ingredientes, café y jarabe de glucosa. Pues ojo, ojo porque claro, yo voy a por café, ¿yo para qué quiero jarabe de glucosa? Si yo quiero azúcar, cuando me haga el café pues se la pongo yo, si es que me apetece. Que lo ideal sería que no lo hiciéramos. Pero bueno, aquí sin embargo tengo café molido descafeinado. Eh, y si me meto a leer, pues tengo nada, café molido de tueste natural, descafeinado. No tengo nada más. No, aquí no hay ni trampa ni cartón. Entonces, ¿cuál de los dos sería mejor? Este que simplemente es café molido de tueste natural o este que es tueste natural y la otra parte torrefacto. Obviamente, simplemente el de tueste natural. Independientemente de que sea descafeinado o no lo sea, nos tenemos que fijar en que no lleve azúcar añadido que no nos vale para nada. El pan. El pan también, aquí también tenéis muchísimas dudas. ¿Qué pasa con el pan? El pan en sí no tiene por qué ser un alimento perjudicial. Es decir, que en la sociedad que vivimos abusemos muchísimo del pan, eso es completamente cierto. Que el pan bien utilizado nos puede servir muchísimo, y hablo del pan blanco, en casos donde los integrales no se están absorbiendo bien, ya sea una ostomía, sea cualquier tipo de problema digestivo, sí, que no hay ningún problema con que se utilice el pan blanco. La cuestión es que si yo cojo el pan blanco, vamos a comprar un pan blanco que sea de calidad. Si tuviésemos tiempo y paciencia y ganas de hacer un pan en casa, probablemente utilizaríamos cuatro ingredientes. Cuando yo cojo y me meto en un pan típico de súper y veo todos estos ingredientes, harina de trigo, agua, azúcar, semillas de sésamo, aceite de girasol, bla, 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 pues esto me está dando pistas de, ojo, este no es el mejor pan. Y cuidado, porque hay panes en el supermercado que sí que tienen cuatro ingredientes y son de buena calidad. Os estoy enseñando uno que en concreto no lo es. Es decir, si vamos a consumir pan, preferentemente integral, si nuestro estado de salud en estos momentos nos lo permite, y si no, pues que sea un pan blanco, pero que lleve los ingredientes que tenga que tener, harina, levadura, agua y sal. Pero ya está, no nos hace falta nada más y realmente esto lo encontramos. Luego, otra cosa que pasa muchísimo es el consumo de lácteos ricos en proteína
de sabores. Es decir, sabemos que con el cáncer tenemos unos requerimientos de proteínas más altos que personas que no tengan esta enfermedad. ¿Por qué? Porque al final sabemos que el cáncer produce un desgaste a nivel muscular y esto se puede revertir y mejorar con adecuado ejercicio físico y con un consumo calórico-proteico adecuado. Entonces, claro, una consulta dice, vamos a aumentar la proteína a través de la dieta y da pues los consejos que tenga que dar, ¿no? Pues come huevos, carne, pescado, legumbres en las comidas principales y entre horas puedes tomar lácteos de calidad, por ejemplo, ahora vienen el esquí, yogures enriquecidos con proteína y claro, una sale recomendando este yogur de proteína natural que al final tiene la leche desnatada y fermentos lácticos. Y esto sería lo suyo. Sin embargo, claro, la persona que recibe la recomendación va al súper o el familiar de la persona que recibe la recomendación va al súper y claro, dice, ostras, entre el blanco y el de chocolate no hay color. Me voy al postre lácteo de proteína musa al cacao. Y claro, aquí ya encontramos pues otras cosas. Encontramos la leche, las proteínas de la leche, el cacao, la gelatina, el almidón, el aroma, el carragenano, los edulcorantes. Claro, una persona que está en una situación, en un tratamiento, pues tiene el sistema digestivo muy delicado y si nos comemos estas bombas, pues probablemente tengamos peor la digestión, nos sintamos como más hinchados eh, y claro, pues estará bueno, pero esto tiene sus consecuencias, ¿no? Al final, no son ingredientes de calidad. ¿Que un día te lo puedes comer? Sí, pero que no sea la tónica habitual, ¿no? Es decir, que si queremos aumentar la proteína, que vayamos a fuentes de proteína de calidad y que recurramos a estos yogures, al queso batido, etcétera, al skyr, pero claro, en su versión más saludable, es decir, en su versión natural. Y como este de yogur de mousse de chocolate, encontramos de múltiples sabores, de vainilla, de gelatina de fresa con no sé qué. Es decir, ojo, ojo con lo que estamos comprando, porque esto, vamos, me pasa todos los días, que yo doy la recomendación natural y claro, esto es como el teléfono escacharrado y al final cada uno compra luego lo que quiera. Y luego nos llevamos el susto de, ah, no, es que no era esto lo que te estaba diciendo, ¿no? Aumenta la proteína por otro lado. Es como lo que os decía, ¿no? De los biscotes que salieron no hace mucho, biscotes enriquecidos con proteína. Pues no sé hasta qué punto tiene eso sentido, ¿no? O por ejemplo la leche también enriquecida en proteína. Vale, y luego ya tenemos café, tenemos pan, tenemos los lácteos, pues vamos a pensar en cereales de desayuno. Cuando yo recomiendo cereales de desayuno, me suelo referir a un cereal en general tipo copos de maíz, avena, bueno, hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que algunos otros no los encontramos en supermercados convencionales, pero podemos encontrar quinoa hinchada, arroz hinchado, que simplemente lleva eso. Entonces, esos serían los cereales de desayuno cuando yo, o probablemente cualquier nutricionista, habla de cereales de desayuno. Entonces, yo entiendo que vamos a por avena, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos metemos aquí en este, tenemos avena integral y ya está. 100% avena integral, chimpún. No tenemos nada más. Si nos vamos a este, claro, el típico, pues ya tenemos arroz, trigo integral, azúcar. Claro, tenemos azúcar ya en el tercer ingrediente. Esto a mí ya, pues me da pistas de que probablemente no sea lo ideal, ¿no? Comprar este tipo de alimento. Y luego, bueno, pues tiene sal y está enriquecido con vitaminas. Es decir, no nos dejemos, esto es un ejemplo muy claro, de dejarse guiar por lo que es eh, las declaraciones, ¿no? Al final, nutricionales. Como yo veo esto, que está enriquecido con vitaminas y minerales tipo hierro, lo tengo vitamina B3, B12, D, y es rico en fibra, digo, ala, pues ya está. Aquí simplemente veo almidón suave y digo, bueno, también pone que es una alta fuente de fibra, ¿no? Pero
ya no parece tan novedoso, ya no parece pues algo tan bueno. Claro, mm, sabemos que este tipo de cereales no son los ideales. Lo ideal sería, por ejemplo, la avena. Luego nos pasa también mucho cuando recomendamos, por ejemplo, pues come granola y decimos, puedes hacer una granola casera o puedes encontrar alguna en el súper. Claro, si tú buscas muesli o granola en el súper, te encuentras, vamos, verdaderos postres, es que son postres al final. Y claro, esto ya no estamos hablando de cereales, estamos hablando pues eso, de postres. Así que ojito con los cereales de desayuno, vamos a leer bien las etiquetas para poder ser más conscientes. Luego tenemos los cárnicos procesados, ¿no? Claro, si yo mm, quiero jamón cocido, ¿no? O pavo o lo que sea, que a priori no debería de ser algo de consumo diario ni mucho menos, porque ya sabemos que no son los más nutritivos que podamos encontrar. Claro, me tengo que fijar en la etiqueta. Si nos metemos en este jamón cocido extra, vemos como primer ingrediente jamón. Oye, yo iba por jamón y encontré el jamón. Es decir, esto ya vamos bien, ¿no? Jamón deshuesado 92%, bastante bien. Y el otro 8%, pues son otros ingredientes que no interesan, pero son necesarios para poder, para que el producto exista, sea medianamente económico y tenga sentido, ¿no? La sal, si nos fijamos en la sal, tiene 1,9, es lo que decía. La mayoría, el consumo que hacemos de sal habitualmente proviene también a través de este tipo de cárnicos procesados, del pan, etcétera. Si nos fijamos en este de la pechuga de pavo, claro, tenemos un 62% de pechuga de pavo y el otro, pues vete tú a saber lo que es. Entonces, si vamos a consumir, primero consumamos poco y luego consumamos bien, con buenos ingredientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de cremas de verduras, etcétera, tipo, pues tienes poco tiempo. Si no te puedes hacer una crema en casa, cómprate una. Claro, no es lo mismo comprarte esta crema que tiene un 71% de verduras, tipo calabacín, zanahoria, etcétera, etcétera, agua y sal, que si nos fijamos en esta, que tiene agua, zanahoria, un 10%, etcétera, 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 pero luego ya empezamos con un montón de ingredientes que ni fu ni fa, ¿no? Es decir, zumo concentrado de zanahoria, zumo concentrado de puerro, es decir, no son comparables. Es decir, no nos dejemos guiar porque pone sin conservantes, sin colorantes, sin glutamato, porque realmente, claro, la de esta le da mil patadas a la otra. Y en cuanto a alternativas vegetales, por ejemplo, pues es como pasaría si no fuese vegetal. Unos nuggets nunca van a ser igual de saludables que un filete de pollo, ni que un tofu. Aquí tenemos tofu 100% y aquí tenemos proteína de soja deshidratada 37%. Y lo otro, pues nada, un poco a saber. Es decir, no es comparable. El contenido de sal del tofu es 0,01 y este estamos hablando de un gramo ya. Por tanto, está claro que no es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender, ¿no? Del etiquetado? Pues que al final, si lo que queremos es saber elegir qué alimentos comprar, queremos intentar evitar los ultraprocesados de mala calidad, pues deberíamos de ir haciendo cambios de forma progresiva. Es decir, que está genial que pasemos del colacao al cacao puro, pero esto no suele ser viable. Entonces podemos empezar, si tomamos colacao, pues reduciendo la cantidad de colacao que tomamos, añadiendo un poquito de cada uno, haciendo pruebas. No voy a pasar de dejar de tomar yogures azucarados a yogures naturales, pues podré coger un azucarado, pasar después a un edulcorado, después pasar a un natural con fruta, con un pelín de miel, con canela, pasar de un tomate frito a un tomate frito de mejor calidad o hacerlo en casa al final, lo ideal es que podamos cocinar en casa lo máximo posible. No siempre es lo viable, ¿no? Porque al final por la sociedad en la que vivimos, pero sí que poder elegir
qué alimentos del supermercado son más saludables que otros de forma plenamente consciente y que cuando yo vaya a comprar algo que su composición pues no sea la más adecuada, lo compre de forma consciente, pues porque me da la gana, porque me apetece y chimpún, ¿vale? Y eso también, pues tenemos que ser conscientes con eso, ¿no? Hay veces que nos apetecen cosas por muy poco nutritivas que puedan ser. En resumen, leer las etiquetas puede parecer muy difícil, puede parecer un jeroglífico, pero sí que es verdad que, porque al final lo hacen un poco, pues, adrede, ¿no? Que parece que, que es que no se entienden. Te tienes que llevar las gafas, está muy pequeño, los conceptos son muy confusos, entonces es normal que esto no suponga vamos, un trabajo, ¿no? El leerlas. Yo, a mí misma muchas veces me pasa, tipo, pero esto qué, ¿no? Esto nuevo que ha salido simplemente con saber algunos conceptos básicos, como lo que hemos hablado, la lista de ingredientes, ordenada de mayor a menor, el contenido de sal, el saber identificar el azúcar en los alimentos que compramos, porque claro, es lo que yo os digo, no es lo mismo comprar galletas adrede, quiero galletas, compro galletas, que llevan un tomate con un montón de azúcar, el pan que lleva azúcar, el jamón york que lleva azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal, pues, es comprar alimentos frescos de temporada que no lleven etiquetas, que deberían de ser la mayoría, y complementar con otros alimentos tipo conservas que sean de buena calidad, verduras ultra congeladas, etcétera. Si cocinamos más en casa, probablemente nos alejemos, ¿no?, de estos alimentos. Y lo que os decía, que no todos los alimentos procesados son perjudiciales, que hay alimentos que nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día, simplemente hay que saber elegirlos y entender lo que estamos comprando. Por tanto, lee los ingredientes, no te fijes en los reclamos y sé crítico con lo que lees. Te recuerdo que aunque la mona se vista de seda, mona siempre se queda. Por tanto, ahora que ya lo sabes, mira en casa qué alimentos tienes, lee las etiquetas y comprueba. Yo leeré el ejercicio en familia, a ver qué tal, y ya iría a la compra la próxima vez, pues eso, con mucha más información y con las gafas puestas y sabiendo qué es lo que estoy comprando y eligiendo al final los alimentos que más se adapten a lo que necesito. Espero que te haya gustado esta píldora. La próxima píldora va a ser, si cambio mi alimentación, puedo prevenir una recaída. Espero que te guste. Déjanos comentarios también en la píldora si te apetece, si has leído, pues eso, algunos alimentos en casa. Y bueno, hasta la próxima.